Que vamos a seguir estudiando la idea de la identidad personal del pastor. Y hemos visto hace un momento la necesidad de que el pastor se vea como el pecador que es y como una criatura que es, la criatura que es. Y hemos hablado de la importancia de una dependencia de Dios, pero eso vamos a ver aún más claramente ahora. El pastor no es meramente un pecador. Nuestra identidad no es en nuestro pecado. Mi pecado no me identifica. La realidad de ser un pecador sí es parte de mi identidad. Pero soy más complejo que eso. Soy un pecador dependiente de la gracia de Dios. Yo soy un pecador que ha sido alcanzado y perdonado. Y tiene el poder de la gracia de Dios en mí. Lo que me define más que todo es ser unido a Cristo. Floriendo de los primeros dos detalles, una parte esencial de la identidad tanto de todo creyente como de pastor es reconocer su dependencia completa de la gracia de Dios. El pastor debe entender que ya que es un pecador vil y miserable, una criatura limitada y débil, su vida cristiana, su ministerio y su llegada al final de la carrera depende completamente de la gracia de Dios. Siendo un pecador, muerto en delitos y pecados, el pastor debe entender que incluso su vida cristiana, como la de todos los creyentes, depende completamente de la gracia de Dios. Cuando el pastor habla de que la salvación es solamente por la gracia, él no es una excepción a esa regla. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y esclavos de Satanás. Y nuestro pecado nos habría llevado a todos al infierno si no fuera por la interposición de Cristo y su gracia. Pablo entendía su propia pecaminosidad y por eso reconoce que su estado presente en Cristo es solamente por la gracia ofrecida en Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo habla de su pecado y estado perdido anterior en el judaísmo y su persecución de la fe, reconoce que lo que hizo la diferencia y cambio en su vida no fue su propia razón, ni su propia voluntad, sino la soberana gracia de Dios. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero Dios es una de las frases más importantes para todo creyente y también para el pastor. Cada creyente, incluyendo al pastor, es un beneficiario de que exista esta frase, pero Dios. El pastor puede exponer los pecados de otros y su estado miserable, pero debe reconocer que está describiendo su propio estado si no fuera por ese pero Dios. En Efesios 2, cuando habla del estado deplorable de los hombres, de su esclavitud a la muerte producida por la ley o por su esclavitud a Satanás, él está describiendo su propia realidad y puede proclamar que él mismo ha disfrutado de ser un partícipe de Cristo, de su justicia, su cumplimiento de la ley en nuestro lugar y su salvación. Es solo esta obra de la gracia de Dios que se interpone para rescatar a los hombres del fin del rumbo de su pecado. El pecado lleva a todos a la muerte eterna. Y si no fuera por la obra de la gracia de Dios, el pastor y sus ovejas estarían ahí juntos. El pastor no tiene poder para salvarse a sí mismo ni para salvar a sus ovejas. Pero Dios sí ha provisto de una salvación suficiente para restaurar a los hombres con Dios, reconciliarlos los unos con los otros y asegurarles la vida eterna en la gloria. Todo esto viene de Dios y su gracia, y no es el producto directo del ministerio pastoral, ni del esfuerzo o voluntad de ningún mero hombre. Como Filipenses 3 nos enseña. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Por todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo,
y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aunque según el judaísmo, Pablo era un judío ejemplar, en el rumbo hacia la justicia y la aprobación de los hombres y de Dios. Pero cuando entendió su propio estado verdadero en la ley y lo que se ha provisto en Cristo, renunció toda su propia justicia y sus reclamos a la bendición de Dios por su servicio y se entregó completamente a la gracia y justicia de Cristo. Pablo había experimentado la gracia de Dios y esto le llevó a ver que su logro más glorioso, que valía infinitamente más que todos los demás, fue ser unido a Cristo por la gracia de Dios. Reconoció su dependencia de la gracia de Dios y renunció a sus logros anteriores y su propia vida y justicia para aferrarse de la justicia de Cristo y disfrutar de conocer a Cristo, participando de su justicia para la justificación, también de sus sufrimientos y su resurrección. Pablo era un ejemplo de alguien que había experimentado la gracia. Y por eso cuando hablaba del poder del Espíritu, la gloria del perdón, el consuelo de Dios, la esperanza de la resurrección, el privilegio de ser unido a Cristo, estaba hablando de su propia experiencia personal también. No fue algo teórico para él. Y tampoco quería que las personas tengan meramente un conocimiento teórico de esas cosas. El ministerio pastoral busca ser un canal para la gracia de Dios, para salvar, transformar, santificar, guardar y consolar las almas de todo creyente. Pero esto fluye de la abundancia de esa gracia que el pastor mismo ha recibido. Pedro también entendía esa realidad. Él habla de cómo él era un participante de la gloria que ha de ser revelada. Su ministerio, su consejo incluso a otros pastores fluía de esa realidad. Yo soy también con ustedes un partícipe de la gloria de la salvación que hay solamente en Cristo. La misma salvación predicada y anunciada por los profetas y ahora revelada a nosotros a través de los apóstoles y profetas. Yo soy también partícipe en ese evangelio con ustedes. Y es en base de eso que os exhorto. Antes de todas las cosas, siguiendo el ejemplo de Pablo y Pedro, debemos vernos como unidos a Cristo. Nosotros pertenecemos a Él. Y eso es lo que nos define más. Que nosotros somos pecadores, pero pecadores que Cristo ha amado, perdonado, llevado a unión con Él, en una unión eterna y perfecta y vital, y así hijos de Dios. Antes de ser pastores, ministros, predicadores, esposos, lo que sea, somos unidos a Cristo y partícipes de todas las bendiciones espirituales en Él. El llamado ministerial es tanto subsecuente como secundario a esa identidad más esencial de ser unidos a Cristo. Viene después y depende de esta unión con Cristo. Como eso es lo que estamos diciendo aquí. Eso es primero, y de ahí Cristo llama a los cristianos a ser pastores. Pero también necesitamos esto para que eso se cumpla bien. Por lo tanto, cuando el pastor cumple su obligación de guiar a la iglesia en entender las riquezas de su llamado en Cristo y de vivir conforme a ese llamado, está hablando de su propia cuenta también. Cuando habla de la realidad de ser pecadores, usa el pronombre de la primera persona plural. Nosotros éramos muertos en delitos y pecados. Además, cuando habla de ser elegidos, redimidos, regenerados, recipientes del don de la fe, justificados, reconciliados, adoptados como hijos, llenados y sellados por el Espíritu, santificados, preservados y glorificados, también puede hablar en la primera persona plural. Nosotros, esa es mi identidad y también tu identidad. Cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, no está hablando a la exclusión de sí mismo. Ellos tienen que hacerlo, pero él no. Y el pastor de hoy tampoco es una excepción a esa necesidad de depender de la gracia de Dios que obra en nosotros para perfeccionar nuestra salvación. Cada creyente, el pastor mismo, depende de esta obra de la gracia para su conversión y para su santificación.
El pastor no es llamado meramente a hablar a los hijos de Dios, sino como un hijo de Dios a servir a sus hermanos en su deseo compartido de servir fielmente a su Padre Celestial. No es un tutor llamado a servir a los hijos, sino entre los hijos uno escogido para servir a sus hermanos. Un autor dice: una de las mayores tentaciones para los que están en el ministerio es atar nuestra identidad a lo que logramos en lugar de lo que Cristo ha logrado. Debemos evitar los peligros del legalismo o la idolatría de nuestro ministerio, cualquier otra cosa que puede distraer nuestro ministerio del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, debemos asegurar que esa verdad haya afectado nuestra vida en primer lugar. Debemos buscar que nuestro ministerio sea caracterizado por el Evangelio, que el Evangelio sea el aire que nuestro ministerio respire. Nosotros necesitamos del Evangelio todos los días, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Y eso es también lo que nuestras ovejas necesitan. Cristo ha mostrado gracia y paciencia a los pastores para que sean un ejemplo para todos los demás que creerán en Cristo. Que seamos un ejemplo de cómo aplicar el Evangelio para el perdón de nuestros pecados y para la transformación de nuestras vidas. No tenemos que esconder nuestros pecados para preservar nuestros ministerios, sino podemos confesarlos y aplicarlos el perdón y poder del Evangelio y así dar confianza a la iglesia. Cada pecado expuesto es una oportunidad para ver cómo el pero Dios puede hacer la diferencia. Eso es una realidad constante en la vida de cada creyente. Y el pastor no es una excepción, sino un ejemplo de ello. La autoridad del ministerio pastoral no pone al pastor por encima de este compañerismo con los cristianos más pequeños en su dependencia de la gracia. No es que uno se gradúa de depender de la gracia cuando llega a ser pastor. Es un ejemplo y una guía en depender de la gracia de Dios. Un ejemplo de la obra de la gracia para que los otros cristianos sean fortalecidos en su fe de saber si esta gracia ha hecho una obra así en el pastor, también Dios puede hacerla en mí. En ese sentido debemos reconocer que el pastor sí es un pastor de las ovejas, pero es un pastor oveja. Es decir, es un pastor que viene de entre las ovejas mismas y sigue siendo siempre una oveja de Cristo y de otros pastores. Pero el único pastor que no necesita ser pastoreado y no depende de la gracia de Dios es Cristo, el príncipe de los pastores. No debemos engañarnos ni enorgullecernos. Somos necesitados y dependientes de la gracia, en el mismo plano que todos los demás creyentes. Y debemos buscar ser un ejemplo y muestra del poder de la gracia divina en cambiar y utilizar un vaso tan frágil y pecaminoso como nosotros. No solamente para nuestra vida cristiana, como un ejemplo para la vida cristiana de otros, sino también nuestro ministerio mismo depende completamente de la gracia de Dios. Ya que el pastor es un pecador, necesita que la gracia de Dios esté constantemente obrando en él, santificándolo, purificándolo y usándole a pesar de sus pecados. Y ya que el pastor es una criatura, necesita que la gracia de Dios esté operando en él, capacitándolo, abriéndole puertas y usándole a pesar de sus limitaciones. El ministerio pastoral es el producto y es eficaz solo por la gracia de Dios. La Biblia afirma esa realidad en muchos pasajes. Por ejemplo, cuando Pablo da instrucciones o mandatos a la iglesia, reconoce que no es por su autoridad ni por sus propios logros intelectuales, sino por el poder de la gracia de Dios. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, yo digo. De hecho, esto fue el argumento que Pablo estaba haciendo en Gálatas 1. Estaba diciendo, mi evangelio no es mío, no es de mi autoridad, no es de los hombres, sino viene de Dios y depende de su gracia. Fue una obra de su gracia que yo predico este evangelio. El ministerio tiene su inicio en la gracia de Dios. También Pablo reconoce lo mismo en Efesios, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Otra vez vemos su humildad. Esa realidad de la gracia de Dios que dio inicio al ministerio, como en la vida cristiana, no debe producir una pereza o laxidad en nuestro ministerio, sino debemos saber que esa gracia está activa para obrar en nosotros también.
Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Noten la obra doble de la gracia aquí en este texto. Es la gracia que lo convirtió de un perseguidor de la iglesia a un apóstol de la iglesia. Y es la gracia de Dios que estaba operando en él para que se esforzara más que los demás. Fue la gracia de Dios en él que le dio ese ministerio, y la gracia de Dios en él que le ayudó a llevar a cabo ese ministerio. También Colosenses 1:29 dice: y con este fin, el fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí, el poder de su gracia. Por lo tanto, los logros y éxitos del ministerio no deben resultar en los elogios del pastor o el ministro, sino en la gloria de Cristo y su gracia. Por lo tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Entonces, él quiere hablar de los frutos de su ministerio, pero reconociendo que es la obra que Cristo está haciendo a través de él. Cualquier fruto debe verse a la luz de nuestras debilidades y la gracia de Cristo superándolas. Los pastores son débiles, por lo tanto la eficacia de su ministerio solo puede venir de Cristo, y por esto él debe recibir toda la gloria. También Pablo dice muy claramente: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Además, reconoce que aunque él planta y Apolos riega, el fruto y crecimiento depende de Dios. El ministerio del Evangelio, que es producido por la gracia de Dios, debe ser acompañado por las marcas de una obra de la gracia de Dios. Es decir, debe producir ministros que busquen servir a otros con sinceridad, fidelidad a Dios y una limpia conciencia delante de Dios y los hombres. Por lo tanto, por eso que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Su reconocimiento que ese ministerio viene de la misericordia de Dios le llevó a un ministerio de sinceridad, fidelidad y una limpia conciencia. Esa realidad produce esta implicación clave, que toda la gloria le pertenece a Cristo. Pero también produce otra implicación. Nuestro ministerio, que depende de la gracia, debe ser un ministerio de oración. Pablo ora que Dios cumpla la obra del ministerio en el pueblo. Cuando reconocemos que mi ministerio depende de la obra de la gracia de Dios, y que Dios da esa gracia en respuesta a la oración de su pueblo, yo debo dedicarme más de lo que estoy haciendo a la oración. Y yo debo depender de la oración de la iglesia también, que me acompañen en oración. Además, debe producir un ministerio de fe. Pablo vio esa realidad de su dependencia de la gracia de Dios y le llevó a fe y confianza en Dios para preservar su vida de los ataques del enemigo y asegurar su llegada al final y el cumplimiento de su ministerio. Dice: yo sé en quién yo he creído y soy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él confiaba en el Señor, sabiendo que él dependía de la gracia de Dios y que Dios lo estaba guardando. Él podía confiar en él para preservar su vida y usarlo. El pastor fácilmente puede caer en el error de ver su identidad en los logros de su ministerio o en la alabanza de los hombres por lo que está haciendo. Pero el pastor debe recordar que su ministerio viene de la gracia de Dios y el poder y eficacia del ministerio viene de la gracia de Dios también. Además, como Pablo indica, muchas veces la eficacia del ministerio nunca es directamente del pastor. A veces es la obra de la gracia en él, y en otros casos es la gracia de Dios en responder las oraciones de su pueblo. El pastor no ha llegado tampoco
No es simplemente la gracia de Dios obrando en él para su salvación propia o en producir su ministerio y su fruto, sino también es la gracia de Dios que está operando en él para que llegue al final. Solo por la gracia de Dios el pastor puede llegar al final fielmente, puede cumplir su carrera, terminar la buena batalla y cumplir con una limpia conciencia. Al ser reconocido por la iglesia y al entender la responsabilidad de ser un ejemplo de fe y santidad para la iglesia, el pastor puede fácilmente caer en el error de pensar que ya ha llegado, ya ha alcanzado el fin, ya es perfecto. Pero ser ejemplo no requiere que sea perfecto. El pastor también debe ser un ejemplo de humildad, confesión y arrepentimiento. Es el mismo Pablo que llama a los corintios a imitarlo mientras imita a Cristo, que dice lo siguiente: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El pastor debe siempre estar buscando obtener y ser fiel a lo que él predica. No hay un sermón que el pastor no debe en primer lugar aplicar a su propia vida. Todo lo que la iglesia necesita en esta vida, también él lo necesita. Eso es la realidad de lo que Pablo describe también cuando se compara a sí mismo a una atleta, un deportista para un juego olímpico o una carrera. Dice, por tanto, yo de esa manera corro, no como sin tener meta. De esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Escuchen ese lenguaje. Para que no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo no había llegado. No puede tomar por sentado. No era tiempo para relajarse. Tenía la meta del final de la carrera siempre delante de sus ojos y quería ejercitarse y disciplinarse para asegurar que alcance esa meta. Se disciplinaba, se esforzaba por la gracia de Dios para asegurarse de ser partícipe de la misma salvación y gloria que él predicaba a otros. Esa realidad no solamente era algo personal, sino también es algo que él transmitía a Timoteo. Dice a Timoteo que se esfuerce y se discipline para ser un buen obrero fiel al Señor. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. También le dice, usando la misma metáfora de una pelea, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. El pastor no debe conformarse con el estado presente de su propia alma, ni de su ministerio, ni de su iglesia. Es decir, debe apreciar el hecho de que la obra de gracia es un proceso, pero debe siempre estar buscando crecer para que todos alcancen la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, el no reconocer que somos pecadores es una de las maneras más fáciles de poner un estorbo a ese tipo de avance. Cuando el avance viene cuando podemos identificar nuestros pecados, confesarlos y mortificarlos. Pero cuando se quedan ahí, sin confesarlos, sin tocarlos, sin mencionarlos, pasándolos por alto, es cuando no hay avance. Pero cuando el pecado se expone, Dios puede obrar para matarlos. Muchas veces nos frustramos con nuestras propias vidas, el fruto de nuestro ministerio, el estado espiritual de nuestra iglesia. Y a veces queremos rendirnos o tirar la toalla. Pero si podemos recordar que somos dependientes de la gracia completamente y que Dios ha prometido extender esa gracia a su pueblo, podemos encontrar nuevo esfuerzo para seguir siendo fiel y esperar que Dios cumpla su obra en nosotros y en las ovejas para su gloria y la edificación de su iglesia. Dios es infinitamente más interesado en la santificación y edificación de su iglesia que nosotros. Y Él ha prometido cumplir la obra que Él ha empezado, tanto en nosotros como en ellos. No depende de nosotros hoy y nunca lo será.
Pero en medio de esos tiempos de lucha y retroceso, debemos recordar que la santificación es un proceso. Que hay perdón en Cristo por las fallas y que hay poder para seguir adelante y las promesas que Dios va a acompañarnos hacia el final del mundo. Por ejemplo, aunque Pablo recibió su evangelio de una revelación de Cristo y tenía esa confianza, quería comprobar eso con los otros apóstoles para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. De hecho, fue ese mismo motivo de asegurar su ministerio hacia el final y su fruto en la vida de las iglesias que le motivó a escribirles. Quería asegurar que las aflicciones o engaños del error no quitaran el fruto de su ministerio y quería fortalecer a los cristianos. Mientras Cristo le daba vida y fuerza, quería correr bien y asegurar el cumplimiento de su ministerio y su cuidado de las iglesias. Pablo reconoce que su ministerio depende de la gracia de Dios. Esa gracia tiene que obrar en él y también necesita obrar en el pueblo. Es por esa razón que escribía para animarles, exhortarles, corregirles o recordarles de las verdades y instrucciones recibidas, para que no sean desviados o engañados por el error. Pablo está haciendo el trabajo de Efesios 4, 12 a 16 en sus cartas, para que a través de él esa gracia divina siga teniendo su fruto en la edificación de su iglesia. Por lo tanto, el pastor no simplemente debe verse como un pecador, sino como un pecador salvado por la gracia. Eso no quita la realidad del pecado, pero dar consuelo del perdón de Cristo y la confianza del poder del Espíritu Santo, que ese pecado sea mortificado y la justicia formada en nosotros. El pastor debe ser un ejemplo de esa confesión, de arrepentimiento de los pecados y de la confianza en la gracia para una vida transformada. Y habiendo alcanzado unión con Cristo y siendo unidos a Cristo por la fe, por la gracia, también eso significa que somos miembros de su cuerpo. Siendo un cristiano, significa que somos unidos a la cabeza. Pero no podemos ser unidos a la cabeza sin ser unidos al cuerpo. Algo interesante es que la Biblia no tiene una categoría distinta de miembro de iglesia. No hay los cristianos aquí y los miembros de la iglesia aquí, sino los cristianos son miembros del cuerpo. No es como dos clases de cristianos, los cristianos que son miembros de una iglesia y los que no. Todos los cristianos, si son unidos a la cabeza, son unidos al cuerpo también. Y eso es la realidad del pastor. En primer lugar, siendo unido a la cabeza, él es llamado a hacer todo para la gloria del cuerpo, de la cabeza. Él es llamado a servir a su Señor, como dice en Romanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Por esa razón, todo lo que hacemos debe ser en obediencia a Él, con una limpia conciencia. Debemos recordar que nosotros somos cooperadores con Dios, sirviendo a Dios, acompañándole a Dios en la obra que Él está haciendo para su gloria. Todo eso viene de Él y es para Él. Nosotros no servimos a los hombres para agradar a los hombres, para la gloria de los hombres, para complacer a los hombres, sino para agradar a la cabeza, sino para servir fielmente a la cabeza que nos estableció en este ministerio. Como Pablo dice en 1 Corintios 4, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En primer lugar, yo soy un siervo de Cristo. Siendo unido a Él, salvado por su gracia, yo soy su siervo. Yo soy su siervo amado, su hijo, pero yo quiero servirle a Él. Pablo nos muestra un buen ejemplo de eso, porque muchas veces nosotros podemos perder de vista este servicio a Cristo. Y es nuestro servicio, nuestros logros que llegan a ser más importantes que el servir a Cristo. Pero cuando entendemos que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea servido, lo más importante, incluso si Dios decide usar a alguien más para hacerlo, no es un problema para nosotros.
es de hecho algo que nos da gozo. Como Pablo cuando dice en Filipenses 1, hablando de su encarcelamiento, habla de que algunos predicaban el Evangelio en su ausencia. Algunos como una ofensa personal a Pablo y otros con sinceridad. Pero dice, para mí no importa, porque si Cristo es predicado, eso es lo que yo quiero. Pablo, su intención, su vida no se guiaba por esta convicción. Yo quiero ser el que predica. Sino su motivación en la vida era, yo quiero que Cristo sea predicado. Yo quiero que Cristo sea exaltado. E incluso si yo no soy la persona para hacerlo, yo quiero hacer todo para que se haga. Y si eso requiere mi encarcelamiento para que se haga mejor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque ese es mi propósito. Glorificar a Cristo. Y si Cristo puede ser más glorificado en mi encarcelamiento, por dar valentía a otros a predicar a Cristo en medio de mi debilidad y mi limitación, gloria a Cristo por eso. Y me regocijo. Muchas veces cuando damos un consejo y quizás hay un par de consejeros y no nos escuchan a nosotros, sino escuchan a alguien más, nos entristecemos. Decimos, qué pena que no me escucharon a mí, no siguieron mi consejo. Pero nuestra meta debe ser que la persona sea ayudada, que Cristo sea glorificado en la vida de esa persona y no necesariamente que seamos nosotros los que lo hacemos. La meta no es nosotros, no es nuestra reputación, no es nuestros logros, sino que es ser usado para la gloria de Cristo de cualquier manera que Él vea apropiado. Pero eso no nos da un orgullo, no debe llenarnos con un orgullo o una autoridad por encima de la iglesia para decir, yo soy un siervo de Cristo y no me importan ustedes. Muchos pastores tienen esa actitud, que yo soy un siervo de Dios, entonces no me importa lo que ustedes piensen, o mi actitud, o la manera en que yo hablo, la manera en que yo digo, la manera en que yo vivo, no importa porque yo soy en primer lugar un siervo de Cristo, y no me importa tu vida, tus sentimientos, tus pensamientos, tu avance, tu progreso, nada. Lo que me importa es Cristo. Pero Cristo no permite tal separación. El servir a Cristo, el ser unido a la cabeza, significa ser unido al cuerpo. El servir a Cristo solo se puede hacer en esta vida a través de servir a su pueblo. Cristo ama a su pueblo y se ha identificado de tal manera con su pueblo que cualquier servicio a ellos es un servicio a Él. Si nosotros queremos servir a Cristo, visitemos a los pobres. Si queremos servir a Cristo, amemos a su pueblo. Animemos a su pueblo. Amemos, servamos a su pueblo. Porque Cristo mismo es consolado cuando nosotros consolamos a su pueblo. Cristo mismo es servido cuando servimos a su pueblo. Cristo mismo es alentado cuando alentamos a su pueblo. Cristo mismo se identifica de tal manera con su pueblo que Él ve incluso el servicio al más pequeño de sus hijos como algo para sí mismo. El que recibe a los enviados por Él, reciben a Él que los envió. Incluso fue esta disposición y amor de Cristo por la iglesia que creó el oficio pastoral, ¿cierto? En Efesios 4, fue el cuidado de Cristo como la cabeza de la iglesia para asegurar su santificación y protección y su amor mutuo que Cristo estableció a los pastores. Fue para este fin que Cristo estableció a los pastores, para servir a su cuerpo. Incluso los pastores son una evidencia del cuidado y servicio de Cristo para con su iglesia. ¿Cuánto más nosotros debemos reflejar eso en nuestra propia actitud? Los pastores son establecidos por Cristo como todos sus dones y miembros de su cuerpo, para el buen cuidado y edificación de la iglesia. Siendo un miembro del cuerpo, el pastor, como todo creyente, tiene un don y función específica, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien y edificación de los demás. Aunque siendo un miembro libre de la cabeza, Pablo se hizo un esclavo y siervo de todos los hombres para poder ser un beneficio para su vida espiritual. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número.
A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, como bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Pablo fue motivado por su amor al Evangelio. Y cuando él entendió el amor y bondad de Dios manifestado en que Cristo se hizo todas las cosas a todos los hombres, él quiso seguir su ejemplo. Él está viendo aquí el ejemplo de la encarnación. Eso es un ministerio conforme a la encarnación de Cristo, que imita a Cristo en encarnarse, identificarse con los hombres para poder salvarlos. Cristo, Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre para poder salvar hombres. Se hizo un hombre en la apariencia de carne pecaminosa para salvar a los hombres caídos en su pecado. Él se hizo un hombre con sufrimientos y padecimientos y luchas y tentaciones para poder consolar y salvar a los que son tentados y los que sufren. Ese es el ejemplo de Cristo y aquí lo vemos en el ejemplo de Pablo. Él está poniendo su vida en el lugar de otros para poder salvarlos, para poder animarlos, para poder rescatarlos, para poder alentarlos. Su amor al Evangelio no es meramente predicar con denuedo. No simplemente yo amo el Evangelio, entonces yo lo predico y no me importa lo que ustedes piensan. Sino es también ser un siervo de las personas. Porque eso es lo que es el Evangelio. El amor de Cristo para con los pecadores, que le llevó a encarnarse, sufrir, morir y resucitar. También Pablo nos muestra cuando en versículos 16 a 20 de Filipenses 1 habla de cómo su intención es que Cristo sea exaltado en mi casamiento o mi libertad, si en mi predicación o la de otros que son motivados a predicar por causa de mí, que Cristo sea exaltado. Pero también reconoce que eso no es encontrarse con la realidad de que su vida aquí es solo para el bien de otros. No hay un contraste en la mente de Pablo en que todo es para la exaltación de Cristo y todo es para el bien de otros. No hay un contraste ahí para Pablo. Él reconoce en 22 a 26 del mismo capítulo que aunque él está deseoso de ir a estar con el Señor, es el Señor soberanamente quien ha determinado la cantidad de tiempo que va a vivir en este mundo. Y su intención es vivir todo ese tiempo en el mundo para el bien de su pueblo, para el bien de la iglesia. Dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Él sabe que si yo voy a seguir aquí en este mundo, es para el beneficio de la iglesia. En Colosenses, Pablo no simplemente habla de que la encarnación de Cristo es el modelo para su ministerio, sino también los sufrimientos de Cristo sirven como el ejemplo para el ministerio pastoral. Escuchen ese lenguaje. En Colosenses 1, 24 y adelante. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, completando lo que falta de mis aflicciones, de las aflicciones de Cristo. ¿Qué está diciendo? Él ve el amor sacrificial de Cristo que le llevó a dar su vida como un sustituto por su pueblo, como el ejemplo para su propio amor sacrificial para con la iglesia. Su disposición a sufrir, a ser perseguido, a ser gastado, a poder servir para el bien de otros. Él dice, me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Ese por es el mismo por de sustitución que Pablo en otros lugares habla de la muerte de Cristo. Esa sustitución de Cristo, Cristo poniendo su vida para el bien de su pueblo, es el patrón que el pastor sigue.
en poner su vida por el bien de su pueblo. Qué interesante. Y él sigue desarrollando esa idea cuando dice, de la cual fui hecho ministro de la gracia, de la iglesia, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Él recibió ese ministerio para el beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la intención de Pablo, servir a los hombres y presentarlos completos delante de Cristo. Pero no solamente Pablo entendía que él era un miembro del cuerpo, pero él era un miembro con una función específica. Cada miembro tiene una función específica. Él recibió un ministerio específico. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Romanos 12. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Noten lo que está diciendo. Todos hemos recibido un don distinto, una función distinta. Y debemos hacer un análisis humilde de nosotros mismos para identificar cuál es mi función. Yo soy un miembro del cuerpo. Y eso significa que Dios me ha designado en la fe y gracia que me ha dado una función en ese cuerpo para ayudar a su edificación. Y Pablo mismo hace ese tipo de análisis humilde y honesta de su propia vida para ver cuál es su función en la iglesia. También habla de eso en 1 Corintios 3. Habla de las dos funciones de Apolos o de Pablo. Él plantó y Apolos regó. Los dos tenían un trabajo importante. Los dos eran cooperadores con Dios. Y los dos lo hacían según el Señor dio oportunidad a cada uno. Según el Señor dio oportunidad. Pablo pudo plantar, Apolos regó, pero la obra fue hecha por Dios a través de los dos. Esos dos pastores sirvieron a Corinto de manera diferente y con funciones distintas, pero las dos eran necesarias conforme a la disposición de Dios y dependientes de su gracia para producir su fruto. Pablo también explica esta idea en su propio autoentendimiento cuando aprecia el hecho de que Dios le dotó de la función específica de predicar el evangelio a los gentiles. Él recibió el ministerio específico de servir a los gentiles. En contraste con otros pastores y apóstoles, él era un ministro de los gentiles. Dice, por eso que yo soy apóstol de los gentiles. Yo honro mi ministerio. Él entendía que su función no era todo lo que la iglesia necesitaba, pero su función era importante, porque Dios decidió dar esa función a él, y él necesitaba ejercerla con fidelidad. Pablo enseña a la iglesia la importancia de que cada miembro haga una humilde autoexaminación para discernir la función particular que Dios le ha dado, en Romanos 12:3. Pero conforme a los textos citados anteriormente, parece que Pablo mismo había hecho esto, y así determinado que él fue establecido como el apóstol de los gentiles. Él hizo este tipo de autoexaminación y llegó a la conclusión: mi ministerio específico es poder servir a los gentiles y predicar el evangelio de esa manera. Y por eso se dedicó a su ministerio. Él usó su don, cumplió su función. No le quitó de considerar la salvación de los judíos, porque incluso esperaba que a través de su ministerio a los gentiles, los judíos fueran provocados a celos y al arrepentimiento. Pero no solamente se enfocó en su propio don y su cumplimiento bien, sino también entendió que su don requería también el don complementario de otros.
La iglesia necesitaba el apostolado de Pablo a los gentiles, como también necesitaba el apostolado a la circuncisión de Pedro. La iglesia necesitaba los dos dones. Pablo reconocía su función distinta y su necesidad e importancia. Y él pudo dar honor a su ministerio como algo que Dios decidió importante para la iglesia. Pero también entendía que el cuerpo necesitaba de otros dones, como el apostolado de Pedro. Pero también entendía que el cuerpo necesita de otros dones, como el apóstol de toda clase, para poder funcionar bien. Cada miembro tiene un don, así que es importante y diverso. Y nosotros somos los promovedores del identificar y usar esos dones. Nosotros, como pastores, somos llamados a guiar a la iglesia, capacitarlos para la obra del ministerio, para que todos los miembros de Cristo funcionen bien. Ese es nuestro llamado como pastores. Es ejercer nuestra función específica en nuestro ministerio, pero también ayudar a otros a poder hacerlo. Entonces nosotros debemos reconocer que nosotros tenemos una función específica. Nosotros no somos todo el cuerpo. Solo tenemos una función. Somos limitados a una función específica, a un rol específico. Y no podemos hacerlo todo. Entonces necesitamos capacitar a otros para que hagan su función también. Debemos entender la importancia y la necesidad de otros dones en la iglesia. Incluso el hermano más pequeño, más extraño de toda la iglesia, si Cristo decidió salvarlo, también le ha equipado con un don que la iglesia necesita, que incluso el miembro más maduro necesita. Él es un miembro del cuerpo de Cristo que merece mi amor, mi servicio, porque Cristo mismo le ha amado y le ha servido. Y también es un miembro del cuerpo de quien yo dependo, para que todos funcionemos bien. Y finalmente, siendo un miembro del cuerpo con una función específica, debemos buscar vivir con una limpia conciencia. Tenemos responsabilidades delante de Dios y de nuestros hermanos, siendo miembros de Cristo y miembros de su cuerpo. Pero el poder identificar nuestra función específica, eso nos da la ayuda de poder cumplir bien nuestras responsabilidades. Si no sabemos cuál es nuestra función, no sabemos cómo cumplirla. No sabemos lo que Dios espera de nosotros. Entonces es clave identificar esto y poder hacerlo, usar esos dones. Dice como Pablo, conforme a como Dios nos ha dado a cada uno una función específica, usémoslos para la gloria de Dios. Esta y limpia conciencia le llevó a Pablo a poder decir que yo he peleado la buena batalla. Y como él decía que con sinceridad nosotros predicamos el evangelio a ustedes. No con engaño, no con manipulación, no adulterando la palabra de Dios, sino podemos someter nuestra conciencia a los hombres y a Dios para ser examinada, porque no lo hemos hecho con una intención mala, sino con sinceridad. Una limpia conciencia no significa ser perfecto, sino significa entender nuestras responsabilidades y buscar cumplirlas. Buscar cumplirlas de una manera apropiada. Y cuando nosotros fallamos, incluso hay una manera de tratar esas fallas con una limpia conciencia, confesándolas, arrepintiéndonos y dependiendo de la gracia de Cristo. Y nosotros debemos buscar eso, que incluso si no podemos decir que nunca hemos hecho un daño a nadie, podemos decir que si hemos hecho un daño, hemos buscado restaurar, hemos buscado arrepentirnos, pedir perdón y restaurar la relación. Entonces, él entiende sus falencias, sus limitaciones y su función específica dada por Dios y busca llevarlo a cabo de una manera fiel y sincera. Entonces, terminemos esto con dos implicaciones más. Entonces, yo sé que hemos visto mucho aquí, pero aquí vemos dos realidades muy importantes. Si nosotros perdemos de vista esa realidad de nuestra identidad como pecadores y criaturas de Dios, como dependientes de su gracia y miembros del cuerpo, aquí para servicio de Cristo y servicio a su pueblo. Esa es la razón que estamos aquí. Es la razón de tener el ministerio pastoral.
Y si no queremos servir a las personas y servir a Cristo, no somos pastores. No debemos ser pastores. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero cuando cambiamos el orden de ese triángulo, de esa pirámide, y ponemos esto más abajo, vamos a cometer varios errores. Y ya hemos visto algunos de esos. Pero dos quiero destacar ahora. Y en primer lugar, es que cuando ponemos el pastorado o el ministerio por debajo de ese miembro, por debajo de ese cristiano, vamos a permitir que las responsabilidades específicas de ser pastor nos llevan a un descuido de las responsabilidades primordiales que uno tiene como creyente. Mis responsabilidades como pastor superan mi responsabilidad como un creyente. Entonces, la manera de ser un buen pastor es en primer lugar ser un buen cristiano, que se parece mucho a Cristo. La vida cristiana no es una herramienta para el ministerio pastoral. No es yo, para poder ejercer bien mi ministerio, yo necesito una buena vida cristiana. Sino la vida cristiana es lo que produce, es la base y la fuente de un buen ministerio pastoral. No es su espada, sino su fundamento. El ministerio pastoral debe fluir de una piedad y comunión con Dios genuinas. Eso también aplica a las responsabilidades del pastor como esposo y padre. Y vamos a hablar de eso en otra clase. Como las responsabilidades del pastor como esposo y padre son también la base y fuente de un buen ministerio pastoral. E incluso un requisito para poder entrar o mantener el ministerio pastoral. Esas responsabilidades no están en conflicto, pero sí necesitan ser balanceados. No están en conflicto porque si estamos cumpliendo bien estos, con un balance y una limpia conciencia, vamos a ser más capacitados para cumplir los de arriba. Esas responsabilidades no están en conflicto. Pero por nuestra pereza, falta de organización o por nuestra idolatrización del ministerio, podemos permitir que el ministerio llegue a ser nuestra responsabilidad principal. Cuando en verdad la responsabilidad de vivir en comunión con Dios, en su palabra y oración, comunión con su pueblo y en santidad es lo primordial. Esa es la responsabilidad común a todos los creyentes. El pastor es llamado a ser un ejemplo en esas cosas. Por lo tanto, por pensar más en la importancia de nuestro ministerio sobre esas cosas, como nuestra vida de oración privada o la lectura de la Biblia personal, podemos dañar gravemente nuestro ministerio pastoral. Al confundir los niveles de nuestra identidad, podemos hacer que responsabilidades de nuestro ministerio pastoral nos distraigan de las responsabilidades más básicas de nuestra identidad. El pastor no debe evitar la idea de que él debe evitar la idea de que ya ha llegado en su vida personal y ahora puede descuidarla. Ya conozco la Biblia, ya he orado y ya no necesito seguir en eso. Sino debe ser convencido de que no haya llegado y debe seguir buscando alcanzar. Además, debe evitar que sus responsabilidades como pastor de refutar el error, corregir el pecado, le distraigan de su responsabilidad de tener un carácter cristiano de amor y ternura y gentileza. A veces podemos pensar que nuestro ministerio es la solución a las necesidades de la iglesia, pero realmente es Cristo. Y nuestro ministerio puede ser un instrumento que Él use cuando estemos personalmente llenos de Él. La solución a las necesidades del mundo no son más hombres, no es más pastores, sino es más de Cristo. Y nosotros debemos buscar ser hombres y esposos y padres y pastores que reflejen claramente a Cristo, que Cristo fluye de nosotros, que tengamos la aroma de Cristo, que parece que hemos estado con Cristo, que se nota que hemos estado con Cristo, que nuestro carácter se parece a Cristo, que nuestras palabras se parecen a Cristo, que todo lo que somos se parece a Cristo, que la gracia que mostramos muestra la gracia que hemos experimentado de Cristo. Porque eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que la iglesia necesita. No necesita de mí. No necesita de mí, sino necesita de Cristo a través de mí.
Entonces, debemos evitar confundir esos niveles para que las responsabilidades de pastor no superan esas responsabilidades primordiales. Porque eso sería una idolatrización del ministerio y también pondría todo fuera de orden y quitaría la misma base de un ministerio fructífero. Pero en segundo lugar, no solamente las responsabilidades del pastorado pueden distraernos, sino también los beneficios y derechos del pastorado pueden distraernos. Por ejemplo, el pastor tiene el beneficio, como vimos en una clase anterior, de recibir el honor y sumisión de la iglesia y una recompensa económica de la iglesia. Ese es un derecho que tiene como pastor. Pero muchos pastores terminan usando esos beneficios como una manera de aprovecharse de las ovejas o de abusar de ellas. Cuando pensamos más en nuestro ministerio que en servir a Cristo y a su pueblo, podemos demandar honor y sumisión a cosas que incluso sean solo nuestra opinión personal y no la palabra de Dios. Podemos exigir ciertos servicios especiales porque somos pastores y merecemos honor en vez de hacer todo para el beneficio de otros. La verdadera autoridad en el nuevo pacto es una de servicio y preferencia a los demás. Cristo dice, en mi reino no va a ser como en el reino de los gentiles, cuando todos quieren enseñorear sobre los otros, sino el que quiere ser el primero debe ser el siervo de todos. Esa es la autoridad que Cristo nos ha dado como pastores. Esto se ha manifestado en casos recientes muy extremos, como un pastor que usa su ministerio pastoral y el derecho e importancia de su ministerio como una exigencia por servicios sexuales de su secretaria o alguien más en la iglesia. Eso no es algo loco. Claro, es algo loco, pero no es algo que está como, eso nunca pasará. Ha pasado recientemente en hombres muy respetados. Eso es el caso de Rabbi Zacarías, usando el honor que merece como pastor, como una exigencia para tales cosas. Eso es abuso terrible, por el cual rendirá cuenta. Pero no empieza por ahí. No empieza por ahí. Podemos usar el beneficio de la sumisión de la iglesia para detener cualquier crítica. No escuchamos, no estamos dispuestos a escuchar, porque mi ministerio es más importante que la opinión de otros. Podemos usarlo para mandar obediencia a nuestras aplicaciones o nuestras ideas, o imponer nuestra voluntad como el estándar para los creyentes, o imponer nuestra visión para la iglesia. Porque nosotros hemos llegado a ser más importantes y nuestro honor y respeto y sumisión a nosotros llega a ser más importante que ser un siervo de Cristo o ser un siervo de su cuerpo. Lo cual es primero. Nosotros somos llamados como siervos de Dios y de su cuerpo, no en primer lugar como personas para ser respetadas. De hecho, el respeto y sumisión debe ser en proporción a la fidelidad que un pastor muestra a Cristo, en su vida de amor y en su verdad. Por el otro lado, un pastor puede usar el beneficio de la recompensa económica como una carga a la iglesia. Puede imponer esto incluso cuando sea un detrimento a la iglesia. Pero el pastor que entiende que en primer lugar es un siervo de Cristo y de quien es la cabeza y de su cuerpo, y es una criatura buscando llevar a otros a adorar a Dios, y un pecador buscando mostrar a otros la misma gracia que le ha salvado a él, puede evitar esos peligros. Pablo nos da un buen ejemplo de esto. Por ejemplo, como apóstol, él tenía el derecho de que la iglesia se sometiera a él, pero no se aprovechó de ese derecho. Dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Aunque como apóstol merecía el honor y gloria de los hombres, no los demandaba, sino se mostraba un ejemplo de un ministro de Dios buscando servir a la iglesia y hacer todo para la gloria de Dios. Además, Pablo también no se aprovechó mucho de su derecho a la recompensa económica de la iglesia. En Tesalónica no se aprovechó de ese derecho porque era más importante ser un ejemplo a los santos para su edificación y santificación. Era más importante para Pablo servir al cuerpo
que reclamar su derecho de recompensa económica. Como dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Para Pablo era más importante poder animar a los hombres a trabajar, animar a los creyentes a esforzarse, a ser diligentes en su trabajo. Era más importante edificar y contribuir a la santificación de la iglesia que reclamar su derecho como pastor. Porque él entendía que ser un cristiano y miembro del cuerpo era más importante que ser un pastor. Más importante que ser un apóstol, ser un pastor con los derechos que le acompañan. Es más importante ser un siervo del pueblo de Cristo. Incluso si tengo que rehusarme, negarme los derechos que pertenecen a mi oficio. Porque es más importante ser un fiel hijo de Dios y un fiel siervo de su cuerpo que reclamar mis derechos. También Corinto tampoco se aprovechó de este beneficio de su apostolado para no ser una carga a la iglesia. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no los tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Pablo en primer lugar era un siervo de Cristo para predicar su evangelio y anunciar su evangelio y servirle a él y animar a su pueblo a confiar en el evangelio. Y si el reclamar su derecho de recompensa económica iba a poner un obstáculo a ese fin, lo rehusaba, lo rechazaba, no lo demandaba, no lo reclamaba. Porque Pablo entendía los niveles de su identidad. Que ser un siervo del cuerpo, un siervo del evangelio, era más importante que los derechos que acompañan el oficio apostólico. Y está hablando del ministerio apostólico. ¿Cuánto más nosotros como pastores? Los apóstoles que eran fundamentos de la iglesia. ¿Cuánto más los pastores deben evitar que sus responsabilidades o sus derechos les desvíen de su obligación primordial como un creyente dependiente de la gracia y un siervo para la gloria de Dios y el bien de su pueblo? Ese es el corazón del ministerio pastoral. Ese es el corazón de la vida cristiana. Pero cuánto más el ministerio pastoral debe construirse sobre ese fundamento. En esta clase hemos visto la importancia de entender la identidad personal del pastor, que fundamenta su vida como pastor. El pastor debe siempre ejercer su vida y ministerio con el reconocimiento de ser un pecador y una criatura y un miembro de Cristo y de su cuerpo. Esas cosas deben motivar todo lo que hacemos y ninguna responsabilidad o derecho que tenemos como pastor debe desviarnos del cumplimiento de esas responsabilidades que tenemos como criatura de Dios, hijo de Dios o siervo de su cuerpo. Esas cosas deben motivar todo lo que hacemos y solo de esta manera podemos ser pastores conforme al corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase de hoy sobre este tema de la identidad personal del pastor.